Nos encontramos en una época del año, como saben, en la que el misterio y ciertamente lo paranormal o lo inexplicable cobra más importancia. Acabamos de pasar Halloween, Día de Todos los Santos, Día de Todos los Difuntos, y este tema sale a flor de piel, ¿no?, en todos los círculos de amigos, de familias. Pues hoy queremos analizar un poco estas experiencias que muchas personas llevan viviendo de alguna manera desde tiempos inmemoriales, pero hoy queremos hablar desde el punto de vista científico, y para ello nos acompañamos de una neuropsicóloga que nos tenemos aquí de cabecera y que siempre nos da explicación un poco a todo. Tania, ¿qué tal? Hola, muy bien. Digamos que en este halo de misterio que tenemos en estos días, ¿no?, la vida, la línea entre la vida y la muerte se acerca, buscamos una explicación científica que muchas veces la hay. En este caso vamos a desmentir muchos mitos y vamos a quitar esa ilusión, ese romanticismo asociado a todo el mundo tétrico y todo lo que pasa, dándole la explicación, pues como dices, científica y qué está pasando en mi cabeza para que yo vea o tenga estas experiencias paranormales. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles serían un poco las experiencias más típicas o tipo? A ver, vamos a empezar diciendo que todo esto pasa por un procesamiento del cerebro que no tiene por qué ser anormal, aunque sí es verdad que hay veces que está asociado a diferentes trastornos, pues a diferentes tipos o de epilepsia o de esquizofrenia, y ahí sí tendríamos como una sugestión o unas alucinaciones, donde tenemos una explicación médica de por qué pasa este tipo de visiones o audición, ¿vale?, que sería los dos estímulos, sonidos, ¿no? Claro, ver o oír es como lo más típico. Pero también en otras personas que no tengan este tipo de trastornos también vemos que a veces sentimos cosas o vivimos experiencias que le damos esa connotación de inexplicables o de sucesos del más allá. Pero al final es procesamiento cognitivo y que muchas veces el cerebro hace cosas que no nos damos cuenta que está haciendo o que nos damos cuenta, y es ahí cuando vemos esa disonancia, ¿no?, es ese juego cognitivo de por qué está pasando, que lo estoy oyendo de verdad, lo estoy viendo de verdad, y llega ahí ese momento de vivir situaciones extrañas. Por ejemplo, muy típico es notar presencias, ¿no?, o sentir que alguien hay detrás o algo así, ¿no? Sí. Ya me da mi miedo y todo. Eso pasa, además es que parece que hablas de esto y empiezan a pasar más cosas y empiezan a ver. Y hay mucha gente que le da miedo el mismo momento de hablar del tema, y es esa sugestión la que nos hace que nos pasen cosas. Tú estás en tu casa y de normal no escuchas o no prestas atención, no es que no escuches, es que no prestas esa atención a determinados ruidos. Estás en tu casa con amigos haciendo tus cosas y no, pero llega la noche, llega el silencio y empiezas a oír los mismos ruidos probablemente que había por la mañana, pero ya ahí le damos otro sentido. Ya ahí es, ¿y por qué suena esto? La típica canica que se cae en el vecino de arriba cuando no hay vecino de arriba. O sea, esa es la sugestión que tenemos en momentos determinados. O te vas a una casa abandonada, a oscuras, en un pueblo por ahí perdido, y es como ahí pasan cosas. Claro, porque los fantasmas solo están en esos sitios y así en el día a día en nuestra calle, en nuestras ciudades y con ruido no vienen. Entonces, también eso es lo que te quiero decir, es que hay momentos donde pasan o nos pasan más esas cosas, pero también porque estamos más sugestionados a que eso pase. O sea, yo ya tengo esa predisposición a que mis sentidos están como más pendientes de todo y analizo cosas de una forma que a lo mejor no es la más racional que podría utilizar. Por ejemplo, hay personas, entre las que me puedo incluir, que ver o oír un pasaje del terror, aunque sea el más sencillo del mundo, pues es que eso tú ya te llevas el miedo dentro, ¿no? Claro, pero porque tú ya ahí sabes a lo que vas, entonces tú anticipas. ¿Me van a dar un susto? Pues yo ya me he asustado por si acaso, ¿sabes? Yo voy con el miedo puesto. Pero porque ahí tu sistema, o sea, tú ya estás alerta. Entonces cualquier pequeña cosa te hace saltar, porque ya estás en un estado de estrés, de tensión, que muchas veces eso es lo que nos lleva a esas alucinaciones, como decías, a oír cosas o a sentir presencias. Es porque el cerebro está procesando las cosas y los estímulos en general, ¿vale? Y lo que hace es, hace como muchos procesos que normalmente no nos damos cuenta, pero que a veces vienen como a la parte consciente, a la parte presente. Me explico, el fenómeno del déjà vu. Que dices, ay, esto lo he vivido, es una experiencia que yo ya he vivido y que la he vivido en otros tiempos, en otras vidas. Aquí hay muchas explicaciones que damos y al final es un fallo en la neurotransmisión, que en vez de que la información, en vez de pasar a la memoria a corto plazo, pasa a largo plazo, entonces es como un recuerdo que yo ya he vivido y lo he vivido hace mucho tiempo, en vez de que sea ahora de algo que me acaba de pasar y le damos esa connotación de, uy, en otra vida, yo ya había vivido esto. Y luego algo que creo que la mayoría de las personas en algún momento les ha parecido ver,
una sombra, ¿no? O no sé si estoy alucinando y ahí no tiene fiebre, ¿no? No. Ahí tenemos las dos partes. Las alucinaciones, ahora hablamos de ellas, pero en este caso es un procesamiento que hacemos en el lóbulo temporal o incluso en el lóbulo parietal, según si es en cuanto a orientación a visoespacial, por así decirlo. Pero ahí son fallos a nivel temporal, es decir, hacemos o vemos cosas o prestamos atención a sombras que a lo mejor el cerebro está procesando de forma interna porque tú estás asimilando muchos estímulos, pero los que son perceptibles o están a nivel de conciencia son menos, porque si no, no podríamos atender a muchas cosas a la vez. Entonces ahí sí tenemos la sensación de haber visto esas sombras, pero a lo mejor es a nivel ocular, visual, que tú estás digiriendo ese estímulo o estás prestando atención, pero no de la forma más centrada, y si yo encima estoy ya sugestionado, como decíamos antes, de que aquí pasan cosas o hay más probabilidad de que pasen cosas, pues ya veo sombras, y si estoy solo en mi casa y miro y luego vuelvo a mirar, ya me creo que lo he visto y al final me creo que lo he visto, porque al final el cerebro aprende por patrones y tiende a construir algo para darle sentido. Cuando hay cosas que no tienen sentido, pues el cerebro intenta recrear, lo mismo que la pareidolia, ¿no? que tú ves formas en las nubes. El cerebro aprende por patrones, entonces lo que intenta todo el rato es recrear esos patrones para yo darle sentido y saber lo que estoy, pues esos estímulos que están entrando, pues para saber qué está pasando con ellos o qué tengo que hacer y a qué tengo que reaccionar. Qué curioso. Entonces, digamos que lo podemos comparar como cuando vemos las nubes y cada uno ve un dinosaurio, una cocodrilo. Cara, claro, pues sería eso, que al final el cerebro pues reconstruye esa imagen y te la hace que tú veas algo que tenga sentido para ti. ¿Vale? Alucinaciones. Y las alucinaciones, vamos a otro punto. Aquí todas estas, pues este mundo místico, este mundo místico está muy centrado también en el tema del sueño. Del sueño, la sugestión inducida, temas de hipnosis, de consumo de sustancias que te hacen estar como en ese estado de semi-ensoñaciones, vigilia, ¿no? Que estás ahí en un punto, y muchas de las alucinaciones pasan eso, en estados cuando las diferentes fases del sueño por las que pasamos cuando dormimos, estamos en las primeras, que estamos entre que estás dormido pero no estás dormido, y ahí muchas veces no sabemos si lo que está pasando es realidad o es parte de esa ensoñación, porque ahí lo que hacemos es como que mi cerebro se va desconectando para llegar en ese estado de sueño, de descanso, pero no está desconectado del todo. Es en el momento que tú te estás durmiendo y tienes los ojos cerrados, estás ya prácticamente dormido y te apagan la tele. Y dices, no, pero no la apagues, que la estaba viendo. Porque estás como que estás en ese proceso de sueño, pero todavía tu cabeza responde a estímulos externos. Entonces ahí pasan unos tipos de alucinaciones que podemos ver, eso es hacer caso a los estímulos de fuera, pero estás en ese proceso de ensoñación, ¿no? De ir durmiéndote. Y ahí pues daríamos explicación a esas alucinaciones. U otras que también dan mucho miedo, la parálisis del sueño, que en otras fases también lo que hacemos es que el cuerpo, por así decirlo, desconectamos la parte cognitiva con la parte física, no es así, pero para que lo entendamos, y la parte cognitiva sigue estando activa o hace determinados procesos que realizamos cuando estamos en el sueño, pero la parte motriz, la parte física, la musculatura, está en estado inmóvil, ¿no? Pues las típicos sueños de que corres y no corres, que subes escaleras, ¿no? Entonces eso es, muchas veces soñamos cosas o vemos cosas que me impiden moverme, y yo ya estoy captando estímulos o pienso que estoy viviendo cosas, pero que no me puedo mover, que me están aprisionando el pecho, que siento peso en determinadas extremidades, y eso lo asociamos a que alguien me está tocando, alguien me está apretando, y es esa disonancia que tenemos entre la parte que está activa, que está procesando ahí sus cosillas, que está organizando, y la parte que está durmiendo, descansando, que no hay actividad o hay menos actividad a nivel motriz. ¿Esto se puede producir por alguna causa o...? Pasan por causas normales, pues ya te digo, pues estadios que pasamos de que seas más o menos consciente, o sea, más o menos consciente, pero también pasa cuando hay aditivos, obviamente, ¿vale? En situaciones de estrés fisiológico, o sea, cuando está el cuerpo muy estresado o tenemos menos aporte de oxígeno, por ejemplo, la gente que tiene las experiencias cercanas a la muerte, cuando tienes una enfermedad, estás en quirófano o tienes situaciones ya más graves, que dicen es que como que veo una luz o me veo fuera de mi cuerpo, pues eso nos puede pasar en estos estados del sueño, por lo que te digo, porque al final estamos con esa disonancia, o porque también hay un estrés en el cuerpo que cuando está estresado, hay falta de oxígeno, las conexiones que hace es que está encajando todo como puede. Entonces pues ya tengo, no sé, lo que es verdad, lo que no es verdad, lo que estoy viendo, lo que no estoy viendo, o en qué proceso estoy, porque ya te digo que está el cerebro intentando sobrevivir, que es lo importante en ese momento. El cerebro aquí es la clave de todo lo que estamos hablando, y en el cerebro hay, vamos a hacer una clase aquí de
existen unos neurotransmisores, ¿no?, que están ahí entre las neuronas o que... Claro, son los que mandan la información entre neuronas y según la cantidad de neurotransmisiones o el tipo de neurotransmisiones, pues tenemos unas experiencias u otras. Aquí también pues metemos la sugestión o la inducción a estos sucesos pues con drogas. Culturalmente antes los que tenían estas visiones o estas experiencias paranormales, pues al final siempre eran porque había algún aditivo, alguna sustancia que te llevaba a ese proceso de inducción y pues al final pues te metía en otros mundos, que decíamos que estaba en otros mundos paralelos, pero al final era mucha sugestión. Y de ahí mucho la cultura, que según en qué culturas lo piensas o lo racionalizas o le das ese sentido de una forma o de otra, pues hay culturas que viven todos estos sucesos de una forma y le dan esa explicación y tienen esas creencias, entonces es más probable que pasen más, pero porque al final es la explicación que yo le doy a estas situaciones. Y hay otras culturas pues, que son, pues, no creen tanto o no hay tantas experiencias de este tipo, pues porque culturalmente no se le ha dado esa explicación o no hay esa tradición o no se le hace tanto caso en este sentido. En esta fecha que decimos de Halloween, de todos los difuntos, de visitar a los cementerios con todo el respeto de visitar a los seres queridos, está muy presente en estos días el miedo, ¿no? Que eso es como en plan, es gratis, ¿no? Cada uno coge el que quiere, pero hay personas que sí que están no estamos más predispuestas. Coge más. A ver, también volvemos a eso, a cómo proceses tú o cómo analices tú la situación. Si tú ya vas con la idea de me voy a asustar, me van a dar un susto, me va a dar miedo y tal, pues al final tiendes a asustarte más porque estás, como hemos dicho, en estado de alerta. Hay gente que tiene más miedo porque se deja más llevar por ese componente emocional de vivir la experiencia, además, y hay otra gente más racional que dice, sí, es un señor con máscara que me está asustando. Entonces como que le rompe esa, pues eso, esa magia, ¿no?, esa situación, pero hay veces que este miedo nos hace, nos inutiliza, por así decirlo. Es que cuando tú tienes miedo o te paralizas o corres o haces respuestas que el cuerpo interpreta como que estoy en peligro. También hay que llevarle a ese punto racional de decir, bueno, vamos a ver, el miedo es normal, que de hecho nos mantiene a salvo, que sin miedo seríamos unos cafres, pero hay en situaciones que hay que ponerlo a raya, de decir, bueno, pues está bien tener un poquito de gracia cuando vamos a un pasaje del terror o tal, pero que no se me vaya de las manos o intentar que no se me vaya, y si se me va, pues pedir ayuda, como decimos siempre, porque puede ser bastante dañino para nuestra vida en general, ¿no? Para ese miedo a lo desconocido, a que me vayan a pasar cosas y no voy a poder enfrentarme, ya nos metemos en otros terrenos. Bueno, nos quedamos en este terreno. Sí. Bueno, Tania, pues yo creo que ya le hemos dado un poco una explicación, hemos desmontado un poco esta fecha, lo sentimos. Sí. Pero yo me hago una pregunta, ¿crees que la ciencia, ya para terminar, siempre podrá dar una explicación a todo lo que sucede o siempre quedará ese margen del misterio en nuestro cerebro? A ver, es verdad que tenemos muchas explicaciones a nivel de ciencia y rompemos esa, pues eso que estábamos hablando, ¿no?, esa magia asociada, pero también está bien tener ese punto de creer en cosas, ¿no?, de cada uno que crea en lo que quiera, pero también nos hace un poco vivir las cosas con otra ilusión y convertirnos también en esos pequeños o esa mentalidad de cuando éramos más pequeños, que todo te sorprendía, todo te causaba emociones, y al final eso es estar vivo, ¿no?, el tener esas emociones, aunque luego la ciencia nos diga qué está pasando en realidad, como en este caso, que rompemos algunos mitos, pero ahí está, hay que llevar un poco el balance de las dos. Un equilibrio. Pues yo creo que ya con esto podemos desmontar un poco. Cada vez que tengamos miedo vamos a ver qué explicación tiene. Vamos a decir, es mi cerebro que está haciendo cosas. Muy bien, Tania, pues muchas gracias. Nada.